El mensaje de hoy de la palabra de Dios trata sobre la fe sanadora del centurión. La fe sanadora del centurión. Bien, esta es una historia asombrosa de la Biblia. Es inusual por varias razones. Por un lado, encontramos este relato en Mateo y en Lucas, pero no está en Marcos. Por lo general, si la historia aparece en Mateo, también suele estar en Marcos, y en especial si está en Lucas, debería estar en Marcos, pero no es así aquí. Además, los relatos son un poco diferentes, así que los invito a acompañarme. Vamos a comenzar. Vayamos al libro de Lucas. Busquemos Lucas capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es una historia maravillosa. Ahora quiero que leamos la versión de Mateo, es un poco diferente. Mateo capítulo 8. Comenzando en el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Pensé que era un grupo de ancianos que había ido. Bueno, sigamos leyendo. Vino a él un centurión rogándole y diciendo: «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo: «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace». Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, quizás estén pensando: bueno, parece que aquí hay una pequeña contradicción. ¿Hay un error en la escritura? ¿Se equivocó Mateo? ¿O fue Lucas? No, en realidad ambas historias se complementan. Con su permiso, lo que voy a hacer es superponer ambos relatos. Puede que lo vean en la pantalla, pero escuchen con atención. Lo que hice fue ir a los comentarios, a El deseado de todas las gentes, y si analizamos la historia, claro, todo tiene sentido. El centurión tiene un siervo que está muy enfermo. No solo está muy enfermo, está sufriendo un dolor terrible, está atormentado y a punto de morir. Como el centurión no se siente digno, acude a algunos de los líderes y ancianos judíos. Todos se conocen, viven en Capernaum y él mantiene una buena relación con ellos porque, de hecho, les ayudó a construir su sinagoga. Así que les dijo: ¿podrían pedirle al gran maestro que sane a mi siervo? Él no dijo: pídanle que venga a mi casa, porque no creía que Jesús necesitara hacer eso. Supongo que ellos van y asumen que eso significa que le deben pedir que vaya. Estoy entrelazando estos dos textos con su permiso. Es una combinación de Lucas 7, del 1 al 10, y Mateo 8, del 5 al 13.
Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando él oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron diciendo: «Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo». Cuando Jesús pasaba por una ciudad y sanaba, como ocurrió en Capernaum, las multitudes lo rodeaban y apenas se podía entrar por la puerta. Por eso, cuando dijo: «Voy hacia allá», algunos corrieron a anunciar: «Ya viene». Entonces el centurión se enteró y respondió: «No, yo no le pedí que viniera. No hace falta que venga hasta aquí». En un momento les explicaré con más detalle el porqué de esto. Entonces envía amigos a Jesús para decirle: «No, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo». Pero Jesús ya está cerca y dice: «Bueno, igual iré a tu casa». Entonces el centurión decide ir él mismo. Por eso es que lo vemos aparecer personalmente, rogándole: «Por lo cual, ni aún me tuve por digno de venir a ti». Entonces dice: «Mi criado está postrado en casa», y repite: «paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo: «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, una palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se maravilló y se volvió y dijo a la multitud. Por cierto, esa palabra «se maravilló» se traduce en algunas versiones. Tal vez algunos tengan una versión que diga «se asombró», u otros tengan «se sorprendió». Es un poco difícil sorprender a Dios, ¿verdad? Y se volvió y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y los que habían sido enviados, juntos con el centurión, al regresar a la casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien, si no hubiera otra razón, ya podría terminar el culto y todos se irían en bendición, porque ya les he leído las Escrituras 3 veces. Ya se saben esta historia de memoria, lo cual es excelente. Me encanta estudiar la palabra, pero quiero que retrocedamos para contarles un hecho asombroso que pasé por alto demasiado rápido. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la telecirugía? En la era de la inteligencia artificial es increíble lo que se está logrando, pero esto es algo que, de hecho, ya se viene haciendo desde hace unos años. Existen estos robots quirúrgicos extremadamente complejos y sensibles. Uno de ellos se llama Da Vinci y los utilizan bastante. El médico está sentado, pero no está allí sobre el paciente. Está sentado en una consola y manipula unas pinzas con los dedos. El movimiento de sus manos es tan preciso que activa el robot y todos los aparatos que están dentro del paciente, tal vez extrayendo la vesícula biliar, la próstata o algo por el estilo. Todo tipo de cirugías complejas se realizan con estos robots. Bueno, lograron hacer que un médico pueda estar en Los Ángeles operando a un paciente en Florida. Una cirugía a distancia. Por supuesto, cuentan con un enfermero especialista y otros médicos que preparan todo y lo dejan perfectamente alineado. Sería terrible que el robot terminara apuntando a la cabeza cuando se supone que la operación es de la vesícula, ¿verdad? Así que ellos se aseguran de que todo esté en su sitio e incluso ayudan con la incisión, y entonces el cirujano experto continúa la operación a distancia. Esto va a ser cada vez más común, la cirugía remota. Pero esto no era nada común en los días de Jesús. El médico tenía que ir hasta la casa. Ni siquiera podía enviarle un mensaje a un asistente para decirle qué hacer. Pero aquí Jesús realiza una sanación a distancia. No es la única, pero continuemos con los detalles de la historia. En primer lugar, esto ocurre en Capernaum. Capernaum es un pueblo en la orilla noroeste del mar de Galilea. Su nombre significa aldea de tranquilidad. Fue aquí donde Jesús realizó la mayor parte de su ministerio. De hecho, los profetas ya habían anunciado que él trabajaría allí. Podemos leer, por ejemplo, a Mateo citando Isaías 9.
a la tierra de Zabulón. Allí es donde se encontraba la tribu de Zabulón en la zona de Galilea. A la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El mismo Mateo destacó que el ministerio y el enfoque de Jesús estaban en Galilea. La mayoría de los apóstoles eran de allí. Por eso reconocieron a Pedro durante el juicio. Le dijeron: te conocemos, tienes acento galileo. Tú eres uno de sus seguidores. Este era el centro de todo. Es más, llegaron a llamarla su ciudad. No llamaban así a Belén. Capernaum fue llamada su ciudad porque pasó muchísimo tiempo allí, probablemente en la casa de Pedro. En Mateo 4:23 leemos: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, al norte de Israel. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Una gran parte del ministerio de Jesús consistía en sanar. Por eso se entiende que el centurión ya hubiera escuchado hablar de su poder sanador. A esas alturas, ya era muy conocido. Este centurión tiene un siervo a quien ama y no quiere perder, por lo que decide enviar una delegación. Lo que vemos aquí es que él pide. Hoy vamos a hablar de la sanación física, la sanación espiritual, cómo Dios puede sanar y cuáles son algunos de los aspectos de esa sanación. De hecho, esto debería aplicarse a todos aquí. No hay que estar enfermo para ser bendecidos con este mensaje. Necesitamos pedir. La sanación más importante es esa sanación del cielo que nos restaurará para siempre. Piensen en esto por un momento. Nosotros oramos por las personas, por los creyentes, y a menudo he visto milagros rápidos donde se despiertan al día siguiente, completamente sanados. Otras veces necesitamos pasar por un proceso, y en ocasiones ocurre mediante una combinación de la oración, el ungimiento, el mejor tratamiento médico y el uso de los mejores remedios naturales. A menudo esa combinación es la que da los mejores resultados. De hecho, acabo de regresar de un lugar que no voy a mencionar para proteger la privacidad de esa persona. No creo que le importe. Tenía cáncer en etapa 4, que ya se había extendido, y le dieron muy poco tiempo de vida. Tal vez 1 año. Hicieron todo lo posible en el aspecto natural, médico y espiritual. Los vi la semana pasada. Se hizo 2 tomografías y ni rastros de cáncer. Su esposo simplemente lloraba. Me dijo: pensamos que no había esperanza, es un milagro. Todos habían estado orando. Así que creo en la sanación. Pero debemos saber que cualquier sanación física, y ya me han oído hablar de esto antes, es temporal. Supongamos que alguien me dice: Pastor Doug, acabo de salir del médico y me dio un diagnóstico muy grave. Me quedan 24 horas. Luego, voy a morir. ¿Oraría para que Dios me sane? Y yo respondo: está bien, sí. Oraré por tu sanación, pero puedo orar de 2 formas. Puedo pedirle a Dios que te sane en 22 horas para que puedas vivir un poco más antes de volver a enfermarte y morir. O puedo orar para que Dios te sane en 25 horas. Y el cuerpo que Él va a sanar nunca más volverá a sentir dolor, ni a enfermarse, ni tendrá que luchar más, sino que durará para siempre. Ahora, si les diera estas 2 opciones, ¿cuál elegirían? Es una decisión difícil porque dirían: me está acorralando, Pastor Doug. Quiero que Dios me sane ahora, en esta vida. Y es normal que deseemos que Dios nos sane aquí, en esta vida, porque es la que estamos viviendo. El mismo Pablo dijo: tengo conflicto entre ambas cosas, si pedir quedarme aquí para servirles o partir y estar con el Señor. Hablando de que su primer pensamiento tras la resurrección sería estar en presencia del Señor. Así que es perfectamente normal. Tenemos familia en esta vida y queremos que Dios nos sane ahora. Todos estamos conectados a esta vida. Pero si hablamos solo de sanación física, la segunda resurrección, no la segunda, la primera resurrección, la resurrección de los justos, esa será la mejor sanación de todas. ¿Amén?
Entonces, cuando oramos por sanación, si vivimos lo suficiente, en algún punto se nos dirá que no. ¿Entienden eso? Porque llegará a la vejez, y Él no siempre promete sanar los estragos de la edad, sino hasta la resurrección, la primera resurrección. En la segunda resurrección, creo que la gente saldrá justo como entró a la tumba. No estoy muy seguro de cómo será. Así que el centurión envía una delegación. Luego los líderes judíos recomiendan al centurión. Se acercan a Jesús y le ruegan diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. La palabra sinagoga, sinagogue, significa lugar de reunión. Es el equivalente judío de iglesia, un lugar de asamblea. Él nos construyó una iglesia. ¿Saben? Un dato muy interesante. En 1838, Edward Robinson estaba haciendo unas excavaciones en Capernaum y descubrieron una sinagoga. De hecho, tenemos una fotografía que va a aparecer aquí en la pantalla. Es una sinagoga en Capernaum y se remonta a la época de Cristo. ¿Quién sabe? Esta podría ser la que construyó aquel centurión de quien no conocemos el nombre. El caso es que ellos edificaban estos lugares de reunión. Entonces le dicen, Él es digno. Los ancianos van donde Jesús. Tal vez pensó que habría más prestigio si enviaban a personas con autoridad. A veces no importa tanto qué sabes, sino a quién conoces. Ahora, hablemos por un momento del centurión. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Ellos eran prácticamente la policía de los distritos. Por eso no eran muy preciados. El hecho de que tengamos a este hombre de alta posición social, un centurión, acudiendo a Jesús, un carpintero sin estudios, de familia pobre, es una interesante inversión de roles. Pero él se acerca con fe. Así que en esta historia tenemos a Jesús, a los romanos, a los ancianos judíos y tenemos a los siervos. Ahora, hablando del siervo, la Biblia dice muy poco sobre él. Solemos pensar en la persona que recibe la sanidad, pero en realidad no es el centro de la historia. Incluso podríamos decir ella, porque el relato nunca especifica si era hombre o mujer. La palabra griega traducida como siervo podría referirse tanto a un joven como a una joven. El punto es que este hombre, este centurión, se preocupa por su siervo. Una de las formas en que podemos notarlo es cuando dice, en mi techo. Entre los romanos, los siervos se quedaban en lugares separados. No vivían con sus amos. Y cuando Jesús va de camino a sanarlo, el centurión le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Vemos que trae al siervo al interior de su propia casa. Cuida a su siervo, lo aprecia y está intercediendo por él, moviendo todas sus influencias para lograr que Jesús venga y que simplemente hable y lo sane. Queda claro que este criado le era muy querido. Y esto nos lleva a hablar de quién es digno. El centurión al principio no se siente digno de acercarse a Jesús. Entonces envía a los ancianos y dice, ¿podrían pedirle que lo sane? Él nunca se imaginó que ellos le dirían que fuera hasta la casa. Él solo quería que hablara. Así de humilde era. Ya saben qué dijo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es un oficial que puede ordenar una ejecución. Es poderoso, pero no está presumiendo de su poder, ¿verdad? Es un hombre humilde que dice, no soy digno. Algunos muestran humildad ante los demás, pero tratan mal a sus propios empleados. Pero él era el mismo tanto en privado como en público. Dice que era un hombre devoto, que amaba al Señor. Piénsenlo, él edificó un lugar de reunión para los judíos. Bueno, recordemos que los romanos tenían toda clase de dioses. Básicamente tomaron muchos de los dioses griegos, quienes probablemente también tenían influencia persa, de los babilonios y de los egipcios. No era nada nuevo. Lo que hacían era renombrarlos y adaptar esas deidades. Y esto también ocurre en la Iglesia Católica, sin intención de ofender. Cuando comenzaron a adoptar todos los ídolos del Imperio Romano, a muchos les cambiaron el nombre y los llamaban santos. Esta ha sido una constante en la historia humana. Es como decir, no queremos perder nuestros viejos dioses. Así que les cambiamos el nombre y los modernizamos. Pero este centurión no estaba para nada impresionado con la religión de Roma. Cuando leyó la Septuaginta, los centuriones romanos sabían leer en griego. Esa era la versión griega de las escrituras hebreas. No existía el Nuevo Testamento en ese entonces. Y por cierto, este hombre probablemente no tenía ni idea de que sería parte del Nuevo Testamento cuando todo esto estaba ocurriendo.
Él quedó impresionado con la historia y con el Dios de los israelitas. Llegó a creer en Él. Creía firmemente que el Mesías iba a venir. Llamó a Jesús Señor. Normalmente, los judíos eran los que se humillaban ante los centuriones, quienes tenían el poder político y el respaldo de la espada. Pero aquí es Él quien se humilla ante Jesús. El otro detalle es que después de que le dijeran, viene en camino, no podemos detenerlo, el centurión decide ir en persona. Se entrevista con Jesús y le dice, no soy digno, pero soy un hombre bajo autoridad. Ahora, él tenía legiones y regimientos por encima de su rango. Era un hombre bajo autoridad, pero también tenía 100 soldados bajo su mando, por eso entendía lo que significaba dar y recibir órdenes. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el ejército? Yo levanto la mano porque a los 5 años ya estaba en una escuela militar. Algunos nacieron en escuelas militares. Admito que me ganaron. Pero, ¿saben lo que significa recibir una orden? ¿Y qué ocurre cuando se desobedece una orden directa? Es serio, cuando recibes una orden es una orden. A veces al hablar con alguien ellos te aclaran y dicen, no es una discusión, es una orden. Y cuando uno da órdenes, tiene la autoridad y espera que se cumplan. Las consecuencias son muy graves si no se obedecen. Este hombre comprende lo que es el poder y la autoridad. Él dice, entiendo cómo funciona esto. Y le dice, Jesús, tú tienes autoridad sobre el mundo espiritual. Cuando Jesús terminó de enseñar, en Mateo 7, verso 28, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Su autoridad estaba allí. Y en Mateo 8, 9, Él le dice, soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Entonces Cristo se maravilla de la fe de este hombre. Él desea que creamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un hombre hebreo se acercó a Jesús y en su corazón decía, si sana a mi hijo, entonces creeré en él. ¿Saben qué respondió Jesús? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Mucha gente quiere ir a una iglesia donde ven señales y prodigios, pero el verdadero poder está en la palabra. Si creemos en ella, veremos suceder cosas. ¿Saben? Dios todavía puede sanar a la distancia. ¿Lo creen? Es decir, si los médicos pueden operar a distancia, mucho más Dios. Y también puede salvar a la distancia. No necesitamos estar allí para que Él nos salve. Él puede derramar de su espíritu a la distancia. Por eso tenemos nuestro ministerio de televisión y esperamos que quienes nos sintonizan sean muy bendecidos. Pero también es importante congregarnos en persona. Hebreos dice, no dejemos de reunirnos. El centurión edificó una sinagoga, un lugar de encuentro para el pueblo. El COVID ya terminó, pero muchos todavía no se han recuperado de la adoración virtual. Entendemos que existen casos especiales. Y agradecemos de corazón a quienes siguen el programa desde sus hogares. Dios puede responder tu oración mientras estás viendo el programa. ¿Amén? Puede hacerlo a distancia. Si no puedes venir, no puedes venir. Si tu salud o algún problema de transporte te impide asistir, Dios lo comprende perfectamente. Él puede sanarte donde quiera que te encuentres. Algo más que quiero que noten. ¿Por qué envió el centurión una delegación? ¿Recuerdan cuando el centurión? Cornelio, en Hechos, capítulo 10. Cuando Pedro finalmente va a verlo, esto es lo que le dice en Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, y no tiene que ser sacerdote, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo. Entonces, ¿cuál era una de las razones por las que este centurión envió una delegación? Él pensaba, Jesús al ser judío no va a querer arriesgarse a quedar ritualmente impuro al entrar en la casa de un gentil. ¿Ven lo que estaba considerando?
Así que al ver que Cristo venía, exclamó, «Oh, no, no quiero que te contamines». Él estaba respetando la tradición judía. Jesús no se sentía de esa manera. De hecho, se suponía que un judío no debía tocar a un leproso, pero Jesús extendió la mano y tocó al leproso, ¿verdad? Él demostró que estaba dispuesto a tocar a los leprosos, a entrar en casa de gentiles, a alcanzar a cada ser humano. Y saben, si hay algo en esta historia por lo que he orado desde que decidí hablar de este tema, le pedí al Señor, Padre, no quiero pasar por alto lo que realmente importa. ¿Y cuál es uno de los mensajes centrales? Nos muestra que no importa si eres un anciano en la iglesia y piensas que puedes interceder por tu rango especial, no importa si eres un centurión con cientos de soldados y no importa si eres un siervo que está enfermo, moribundo y desamparado. No importa quién seas, Jesús se acerca a todos. A todos nos trata por igual. Jesús murió por todos. En Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos tenemos acceso a Dios a través de Cristo. Amén. Él responde las oraciones de los impíos. En esta misma historia, Jesús les dice tanto a los gentiles como a los judíos, «Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente», hablando de los no judíos, «y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos», judíos y gentiles juntos. Mas los hijos del reino, algunos judíos de nacimiento, serán echados a las tinieblas de afuera. No somos salvos por virtud de nuestra membresía de iglesia, ni por nuestra genética o nuestro ADN, ¿verdad? No somos salvos por nuestra etnia. Somos salvos por la gracia de Dios. Y muchos vendrán y se sentarán en el reino con Abraham, Isaac y Jacob. Si somos de la simiente de Abraham y de Cristo, Isaías 63 dice, «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Así que una de las cosas que notamos sobre el centurión es que ama a Dios y a su pueblo. Dice, Él ama a nuestro Dios y nos edificó una sinagoga. Nadie construiría una iglesia si no amara al Señor y a la verdad. Tiene un profundo amor por las personas de su propio hogar. Así es como sabemos, tenemos que amar a nuestra familia. Hay quienes son muy amables en la iglesia, pero tratan mal a los suyos en casa. Otros son amables con su familia, pero no viven como cristianos. Necesitamos amar a Dios y a su pueblo, a nuestra familia y a los de nuestra casa. ¿Habrá entrado Jesús finalmente bajo su techo? Yo creo que sí. Él sanó a su siervo y elogió su actitud. Tenía un gran amor, una profunda humildad y una fe inmensa. Ahora, no sé qué desafíos enfrentas hoy, pero todos estamos luchando contra un problema llamado pecado. Y ya sea una enfermedad espiritual o física, Jesús sana. Amén. Necesitamos acercarnos a Él tal como lo hizo el centurión y creer que Él solo tiene que hablar. ¿No pudo Dios crear el mundo con solo decir, «se ha hecho»? A este hombre le dijo, «se ha hecho», como has creído. Fue todo lo que Jesús dijo, «se ha hecho», y el siervo quedó sano. El centurión dijo, «solo tienes que hablar». ¿Acaso Dios no ha dicho que ya puedes ser perdonado? ¿Lo crees? Acércate a Él con un espíritu humilde y Él dirá, «sea hecho». No solo puedes ser perdonado, sino también transformado. Él puede salvarte del pecado, romper tus cadenas y sanar cualquier dolencia física. Puede sanarte en esta vida o en la primera resurrección, pero sé que Él sanará a cada creyente. Amén.